Buenas, estamos en la asignatura de lengua, en concreto en la página 208 y 209, que lo vamos a ver hoy, que son las formas verbales. El tema anterior ya nos introducíamos con los verbos, en temas anteriores, por ejemplo en el tema 8 que hablábamos de las tres conjugaciones, el modo, distintos tipos que forman ya los verbos. Recordamos que las tres conjugaciones eran primera conjugación, los verbos terminados en ar, la segunda conjugación, los verbos terminados en er, y tercera conjugación, los verbos terminados en ir. Y luego los distintos modos: indicativo, imperativo y subjuntivo. Para activarnos un poco, vamos a realizar un poco el ejercicio 1 a prueba para recordar, en que nos dice: combina estos elementos y crea diferentes oraciones conjugando el verbo. El verbo hay que conjugarlo, ¿vale? Recordamos que los verbos son los que se acaban en ar, er, ir. Por ejemplo, ayer ayer, ¿qué se me ocurre a mí? Ayer jugaba en el parque, por ejemplo, una manera de realizar una oración, de crear una oración. Otra oración. Esta mañana comí cerezas en el desayuno. O esta mañana comí cerezas, simplemente. Otra oración creada. Vamos a otro ejemplo. El próximo mes jugaré, que estamos conjugando el verbo jugar. El próximo mes jugaré en el parque con los vecinos. Se trata de conjugar el verbo. Recordad que a la hora de conjugarlo hacemos referencia a las personas, porque aquí lo vemos en modo infinitivo, que es una forma no personal, que lo vemos a continuación. Nos vamos al comprendemos, que voy a explicar primero un poquito la teoría y luego los ejercicios, para que así podáis resolverlos de manera eficaz. El comprendemos nos dice que en la conjugación de un verbo hay formas simples, formas compuestas. Esto es muy fácil. Las formas simples es cuando un verbo consta solamente de una palabra. Está conjugado y solo hay una palabra. Juegas, dirán, canto, como, duermo, dormiré, saltaré, etc. Las formas compuestas, como bien dice la palabra verbo compuesto, es cuando están formadas por dos verbos. Es decir, el verbo haber más el participio del verbo, ¿vale? Uno más otro, compuestos. Tenemos dos verbos, el verbo haber más el participio del verbo. Por ejemplo, los que dice aquí: yo he visto, te han dado, tú has comido, yo he saltado, yo he jugado, yo he tendido la ropa, yo habré llegado a mi destino. Cuando vamos conjugando distintas formas del verbo haber más añado el participio del verbo, que siempre está acabado en o, pues es la forma compuesta, ¿vale? Forma simple, un solo verbo. Forma compuesta, dos. Uno de ellos, el verbo haber conjugado más su participio. Los ejercicios los explico ahora. Luego, el tiempo verbal, pues es un conjunto de las formas verbales que expresan una acción que ocurre al mismo tiempo. Hay distintos tiempos verbales, igual que de las acciones: presente, pasado, futuro. Aquí vamos a ver el presente indicativo, que es de los primeros y los más fáciles en realizar, ¿vale? También hay que combinarlo según la persona, que puede ser según el número de persona, según la persona, que puede ser primera, segunda, tercera persona, y según el número, que pueden ser singular o plural, como siempre. Van a conjugarse de manera distinta. En este caso, pues con el verbo pintar, que pertenece a la primera conjugación, pues se conjuga. Yo lo voy a realizar, por ejemplo, con el verbo comer, que pertenece a la segunda conjugación y es del presente indicativo. Pues el verbo comer, la primera persona del singular sería yo como. Segunda persona, tú comes. Tercera persona, él come. Primera persona del plural, nosotros
comemos, vosotros coméis, ellos comen, ¿vale? Este sería el presente indicativo del verbo comer. También se puede realizar con un verbo acabado en ir, de la tercera conjugación. Pues lo conjugo de la misma manera, teniendo en cuenta la persona y el número. Muy importante, ¿vale? Siempre que queráis hacer desarrollar un tiempo verbal, pues podéis hacerlo como este cuadro o en orden, en una lista, en una fila así, en vertical. Yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos duermen, ¿vale? Luego, aquí, la siguiente explicación. Esto tenemos que aprenderlo de memoria, ¿vale? Que son las formas no personales. Que no, es decir, las formas que no hacen referencia a ninguna persona. Que son tres. El infinitivo, que son los verbos cuando nos encontramos en ar, acabados en ar, er, ir. En gerundio, cuando nos encontramos que acaban en ando, yendo, etcétera. Y el participio cuando lo encuentro, cuando me lo encuentro normalmente que termina en do, ¿vale? Ado, ido, ado, jugado, etcétera. Como veis, son formas no personales. ¿Por qué no van a ser personales? Pues porque no podemos conjugarlo. Si hacemos un ejemplo, por ejemplo, si yo quiero conjugarlo, voy a necesitar crear o una de dos, o creo una forma compuesta o no voy a poder realizarlo. Porque, por ejemplo, si yo hago un ejemplo, va a sonar a que estamos hablando en indio. Por ejemplo, yo cantar la canción Bulería. Pues yo cantar no está bien dicho. Habría que decir yo he cantado o yo voy a cantar, siempre acompañándose de otro verbo. Eso en cuanto al infinitivo. El gerundio, otro ejemplo. Yo cantando la canción de Bulería. Pues no es comprensible, no se puede decir yo cantando. Se trata de decir, se debería decir yo estoy cantando. Es decir, pongo un verbo conjugado y añado el gerundio. Yo estoy cantando. Igual con el participio. No puedo decir yo comido migas. No, en este caso tengo que añadir el verbo haber. Yo, por ejemplo, es un ejemplo. Yo he comido migas. O yo estoy comiendo, si nos referimos al gerundio, migas. Participio. Yo he comido arroz. ¿Vale? Y obviamente pues van a ser diferentes según la conjugación. Simplemente hay que tener la conjugación, que ya como he dicho, según el verbo terminado en ar, er, ir, y nada. Infinitivo, repito, los verbos que no es cuando un verbo lo encontramos acabado en ar, er, ir. Gerundio, cuando nos encontramos el verbo acabado en ando, yendo, y participio cuando nos lo encontramos acabado en ado o ido. ¿Vale? Son las formas no personales. Ahora, de todas formas, vamos a hacer aquí un juego en el que a ver si de esta manera sí se puede entender de manera más clara. Formas no personales, tenemos la columna a la izquierda, formas personales a la izquierda, formas no personales a la derecha. Empezamos. Soñar. Soñar está escrito en infinitivo. Por tanto, si miramos el libro, infinitivo es una forma no personal. Vivimos. Nosotros vivimos. Forma personal. Por tanto, a la izquierda. Soñaréis. ¿Es una forma personal o no personal? No acaba de la manera que he dicho, porque se puede conjugar. Vosotros soñaréis. Por tanto, una forma personal. Viviendo. Yo viviendo en Almería. No está bien dicho. Habrá que decir yo estoy viviendo en Almería. Por tanto, viviendo, forma no personal, que pertenece al gerundio. Otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer uno más de cada tipo y así queda claro.
Regado. Pensar. Forma personal, forma no personal. Regado. Mirad cómo acaba. Acaba en participio. Por tanto, es una forma no personal. Cantaréis. Este sí, si lo podéis conjugar, pues va a ser una forma, vosotros cantaréis en un futuro. Forma personal. Muy bien. Pues así podríamos hacerlo con los distintos ejemplos. Comiendo, que es gerundio, sería forma no personal. Subiendo, gerundio. Cantando, otro que es gerundio, forma no personal. Subido, participio. Como, forma personal. Yo como, se puede conjugar. Nosotros regábamos, forma personal. Dormitaba o dormitado. Estos son los más complicados. ¿Qué creéis? Ado, fijaros cómo acaba. Cuando veo que alguno no lo he conjugado, no tengo experiencia con ese verbo, me fijo cómo acaba. Y entonces va a ser una forma no personal. Dormitaba. Forma personal y ejercicio completo. Y bueno, pues esto es todo. Los ejercicios que vamos a realizar, pues el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son muy fáciles. En el 2 hay que clasificar, tenéis que poner una columna formas simples, otra columna formas compuestas. Lo vais clasificando cada uno, es muy fácil. Los que veis que llevan el verbo haber conjugado van a ser compuestas y los que no, simples. Escribe una oración con la forma verbal indicada. Forma simple de la primera conjugación. Forma simple. Forma simple, pues con un verbo de la primera conjugación, por ejemplo, jugar. Pues yo juego. Forma compuesta voy a hacer una forma compuesta de la primera conjugación. Pues yo he jugado. ¿Vale? Poniendo un ejemplo según los puntos de cada uno. Una oración. Una oración según nos pita. Son 4 oraciones. Aquí, pues tenemos que identificar el número y la persona del verbo. Y luego, pues inventa un par de oraciones pues, con las mismas personas. Pone un ejemplo o dos. Esta oración, pues tiene una persona, tienes que indicar señalar primero el verbo, cuál es, y luego indicar su persona y número. Y luego, pues lo conjuga con el mismo verbo, pues puede decir yo bailaré en el festival de la primavera o del verano, etc. Pues hace un ejemplo. Aquí, el 5, tenemos estos verbos que obtenemos en distintas formas no personales, porque estamos hablando ahora de las formas no personales que hemos dicho antes, infinitivo, gerundio y participio, y entonces tenemos que clasificarlo. Su forma, la forma verbal en la que nos encontramos. Pues cuidaremos, forma verbal, cuidaremos. Infinitivo, verbo, cuidar. Gerundio, cuidando. Participio, cuidado. Perderá, pues forma verbal, perderá. Infinitivo, perder. Gerundio, perdiendo. Participio, perdido. Pues así hacemos con los demás ejemplos. Una tabla y lo ponemos en lo más fácil. La forma verbal, que es simplemente copiar estos verbos, infinitivo, gerundio y participio. Tenemos un texto, ¿vale? No hace falta copiar texto, ni enunciar como ya sabéis. Y entonces pues nos pide que copiemos las formas verbales de este cartel y clasificarlas según el esquema. Pues por ejemplo en el texto pues aparece conoce, pues conoce es un verbo. Hay muchos verbos aquí. Conoce, pues conoce es un verbo que es de forma personal y es simple. Te has preguntado, pues es un verbo de forma verbal personal
y en este caso compuesta, porque lleva el verbo haber antes conjugado, ¿vale? Pues así hacemos con los mismos verbos. Si me encuentro un verbo que no creo que aparezca, jugar, pues pertenecería al infinitivo, ¿vale? Lo vas clasificando según este esquema. Y luego aquí en el 7, que ya tenéis que completar las imágenes, rellenarlos con la forma personal o no personal de cada oración. En algunos va a quedar mejor la forma no personal, va a encuadrar la forma no personal y en otros la forma personal. Por ejemplo, el primero, el domingo estuvimos por el bosque y tal un ciervo. Por ejemplo, el domingo estuvimos caminando por el bosque, caminando, forma no personal de gerundio, y vimos un ciervo, que sí está en forma de personal. Pues lo mismo con el B, con la imagen del B, y lo mismo con la imagen del C. Y esto es todo en cuanto a la forma personal. No hacerlo con prisa, comprenderlo bien, porque esto es muy importante, tanto ahora como de cara al futuro. Y en la siguiente lección se complicará o añadiremos un poquito más, ¿vale? Así que vamos a dividirlo por partes y así lo aprendemos correctamente y de forma progresiva. Muchos saludos, esto es todo.